Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. En el proceso de la vida todos estamos dejando una historia. Incluso a muchos nos gusta irla contando, pero hay algo que hacemos, es que no nos gusta dejar que el otro cuente. En una conversación casi siempre uno escucha al otro contando su propia historia, pero no queriendo oír la del otro. Y eso es algo que debemos tener mucho cuidado, porque a todos nos gusta que nos escuchen la historia. Y en el largo de la vida podemos encontrar situaciones de muchas personas que incluso por la historia de sus antepasados no son aceptados o reconocidos, o por el contrario, porque se conoce la historia de sus generaciones, entonces son aceptados. Y podemos también entender que en el estudio siempre hay una materia que se llama historia de las distintas cosas que pasan en el mundo y de distintos personajes, para poder entender en dónde van las cosas y por qué están surgiendo de esa manera. Pero cuando miramos en la Biblia, Dios también está interesado en que se cuente la historia de Él, y cuenta la historia de muchos personajes, y es algo de lo que nosotros debemos tener en cuenta para poder entender cómo es que están funcionando hoy las cosas de acuerdo a esa historia que Dios empezó desde la creación con el ser humano. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí encontramos a Lucas, al apóstol Lucas, diciéndole a su amigo Teófilo que él quiere explicar exactamente lo que ha pasado con respecto a Jesucristo. Él se ocupó de investigar detalladamente, de primera mano, para transmitir lo que realmente fue la historia de Jesucristo hasta ese momento. Y el apóstol Lucas es uno de los que en detalle explica cómo fue que vino Cristo a la tierra, cómo vivió hasta que resucitó y ascendió al cielo. De tal manera que este hombre le interesó tanto la historia de Jesús que él quiso que fuera exacta y lo más fidedigna posible para que realmente con ella fuéramos formados. Esa es una hermosa historia que todos nosotros debemos conocer, la historia de Jesús, el por qué y el cómo y el cuándo y el dónde vino Jesús a la tierra. Y es una historia que nosotros debemos ocuparnos de transmitir a otros, para que otros también tengan el privilegio de conocer al que nos salvó, al que pagó el precio de nuestro pecado y al que hizo la obra maravillosa de darnos la oportunidad de entrar a la eternidad. Tocante al tema, entonces vemos que este hombre se ocupó de hacer ese maravilloso trabajo, de dejarnos más clara la historia de Jesús. Pero vamos a seguir mirando que a Dios le interesa la historia, que se cuente, que haya memoria de las muchas cosas extraordinarias que Él ha hecho. Y vamos al libro de Josué, capítulo 4, versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, versículos del 5 al 7. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro,
conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Aquí es un momento hermoso en el cual Dios hace pasar al pueblo de Israel que venía del desierto y lo estaba llevando a la tierra prometida, y ahí pasó algo extraordinario, y es que el río se abrió en dos para que pudiera pasar todo el pueblo con el río seco, igual que había pasado con el mar. Pero Dios le dice, mire, que hagan un montón con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y él dice que esto se debe hacer para recordación y para poder contar esa historia a sus descendientes. De tal manera que Dios quiere que nosotros tengamos presente la historia de cada cosa que Él ha hecho. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Que nosotros debemos ir contando la historia a la gente de lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida. Porque aquí en este texto dice que es para conmemorar el momento, recordar y poder saber qué fue lo que realmente sucedió allí. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 12 al 14. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo de los cielos. Aquí pasa otra situación especial, y es que cuando el pueblo de Dios iba por el desierto, hubo una confrontación con Amalec, y allí tuvo que enfrentarse a ellos Moisés y todo su equipo que traía acá, y prevaleció el pueblo de Israel por la ayuda de Dios. Pero algo que dice Dios le dice a Moisés es que escriba en un libro, porque en ese momento ya se escribía. Cuando vemos el evento de Josué, allí todavía no había cómo escribir, entonces dejaron el montón de las piedras para recordación. Pero aquí Dios le está diciendo que escriba lo que pasó allí con este personaje que se enfrentó a ellos en pleno desierto, pero que también él iba a tomar unas medidas. De tal manera que eso quiere Dios que nosotros hagamos. Pero también debemos tener en cuenta es de la historia mía. ¿Qué historia estoy dejando? ¿Qué clase de historia de recordación le estoy dejando a mi familia? Estoy dejando la recordación de que yo soy una mamá que oro por mis hijos, que les hablo a mis hijos, que los enseño, que mañana mis hijos puedan decir, incluso hoy mismo puedan decir, mi madre desde tanto tiempo atrás se dedicó al Señor y eso ha hecho una diferencia en mi vida. Que mi madre se dedicó a consagrarse y a predicar y a testificar del amor de Dios a muchas personas, y eso me deja a mí en la historia un legado de bendición para que otros también puedan reconocerme y pueda ser aceptado ante ellos. O por el contrario, mi mamá nunca quiso buscar de Dios, o mi mamá hablaba de Dios pero no lo buscaba sinceramente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Hablamos de Dios, pero no hacemos la tarea. Hablamos de Dios, pero no le cumplimos a Dios. Seguimos siendo mentirosos, manipuladores, groseros. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Estamos dejando una historia bonita, agradable, digna de contar, digna de no avergonzarse, sino al contrario, de sentirse agradados. Porque cuando uno está cerca de alguien que hace cosas bonitas, que hace cosas agradables, nos sentimos también orgullosos de formar parte de la historia de esa persona. Es algo de lo que tenemos que evaluar. ¿Qué historia estoy escribiendo y qué memorias le estoy dejando a las personas que me rodean? Porque Dios nos trajo a esta vida a dejar huellas, pero huellas que sean realmente, que marquen la vida de otros para bien, así como lo hizo Cristo, que hoy ha marcado nuestra vida para bien, para esperanza, para testimonio de vida, de gozo y de paz. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí encontramos al apóstol Pablo, un hombre que dejó un legado, una historia extraordinaria, y que él la va contando a través de todas las cartas que dejó, de quién fue él en Dios. Pero él va contando quién fue Dios en él. Eso es algo de lo que nosotros nos tenemos que enfocar hoy. Que mi historia siempre esté ligada a Dios. Porque si mi historia está ligada al plan de Dios, al propósito de Dios, será una historia que va a edificar y que edifica en estos tiempos la vida de otros. Cuando hablamos de testimonio es porque es algo que ya se hizo. Que ese testimonio sea agradable. Aquí encontramos al apóstol Pablo contando que él fue llamado a ser apóstol no por él, ni por nadie, ningún ser humano, sino que a Dios le plació traerlo para servicio de su obra. Y dentro de lo que él cuenta, él va diciendo que Cristo es el que a través de su historia, de la historia de Dios, él fue insertado en esa misma historia. Y este mismo apóstol, Pablo, también deja esta porcioncita que está en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Él dice, me he dedicado a ustedes y he dado todo lo que tengo para dar, porque los amo. El deseo de mi corazón es que ustedes sean salvos, que tengan ese encuentro con el Señor, que se unan a Jesucristo, que ya pagó el precio de su pecado, que rindió su vida, que la entregó para que seamos salvos. Y esa es la tarea que yo hago. No importa si por amarlos tanto me amen menos, porque lamentablemente esa es una realidad. Cuando uno le predica a los hijos, a la familia, a los amigos, a los hermanos, a las personas, muchas veces somos rechazados, muchísimas. Y cuando uno mira la historia de Pablo, él fue rechazado, golpeado, maltratado, humillado, le pasó de todo. Pero no tanto como lo hizo Cristo. De tal manera que mi historia
y la suya, la de cada uno, debe ser una historia que esté siempre ligada a la historia de Dios. Que Dios esté escribiendo mi historia y que yo pueda transmitir la historia de Dios para que otros también reciban el beneficio de ser amados por Dios, reconocidos, pero que también en esa historia aparezca el inmenso amor que le han tenido a Dios y que eso influencie la vida de otros. Porque la historia que cada persona deja influencia para bien y para mal. De tal manera que nosotros estamos llamados para que mi historia influencie para bien a muchos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle perdón porque seguramente no hemos tenido en cuenta y no hemos tenido el cuidado suficiente de que cada cosa que cada uno hagamos sea para bien de la historia de otros y especialmente para la obra de Dios. Amén. Padre bueno y soberano, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escribir nuestra historia a través de la historia tuya, Dios. Y que tu historia, Señor, nos influencia, nos guía, nos sostiene para seguir haciendo la historia que tú quieres que nosotros tengamos, porque tú eres el que escribiste nuestra historia aún antes de la fundación del mundo, porque tú dices que nos escogiste antes de la fundación del mundo para que vivamos sin pecado y sin mancha delante de tus ojos, Dios. Ayúdanos, Dios, para que lo que nos falte de aquí en adelante sea una historia digna de contar, una historia que le deje buenos recuerdos y buenos propósitos a nuestros hijos, a nuestras generaciones y a todas las personas que formaron parte y forman parte de mi historia, Dios. Bendice esta palabra, Dios mío, y que quede grabada en los corazones de cada uno para que de aquí en adelante pongan como propósito vivir en los principios tuyos, bajo la dirección tuya, para que como padres, como hijos, como vecinos, como seres sociables, nuestra historia influencie a otros para que también se acerquen a ti, Padre. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, ruego que esta palabra se haga vida en el corazón de cada persona que en los distintos lugares y en los distintos tiempos la pueda recibir. Para ti la gloria, la honra y la alabanza, Rey de los cielos. Amén y amén. Recuerden que nosotros estamos disponibles para ayudarles a que Dios pueda escribir la historia que Él ya tiene trazada para ustedes y que esa historia sea distinta a la que posiblemente están escribiendo, que sea una historia digna de contar. Recuerden que pueden llamarnos, escribirnos, no importa de qué país, de qué continente, que aquí estamos dispuestos para ayudarles a hacer esta hermosa tarea. Dios les bendiga grande y poderosamente. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Un abrazo. Dios les bendiga.